2018, tiempo de entendimiento. 2019, tiempo de restauración. 2020, tiempo de crecimiento. 2021, tiempo de bendición. Vamos a buscar en Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, y vamos a ubicarnos rápidamente en el capítulo 28. ¿Vale? ¿Ya estamos ahí? Bueno, saludamos a los hermanos que nos siguen por la red en YouTube y en Facebook, Comunidad Cristiana Camino de Vida Plena. Un saludo, un abrazo a la distancia y bueno, vamos a entrar en materia. El Señor me permite otra vez nuevamente compartir con ustedes, ya llevaba mucho tiempito que no compartíamos, una palabra que el Señor me regala titulándola "La obediencia me da la fortaleza para crecer". La obediencia me da la fortaleza para crecer. Estamos hablando de algo espiritual, ¿no? Cuando usted se alimenta bien, va a crecer. Tatiana, que siempre es el ejemplo muy, pues es la única que está embarazada. Bueno, no sé, nadie más está embarazada. Sí, también es, ¿no? Las mujeres que estuvieron embarazadas, cuando se alimentan bien, esa criatura que llevan adentro se va a empezar a desarrollar bien. Literalmente se van a desarrollar bien. Por eso el Señor me permite titular de esta manera: la obediencia. O sea, la obediencia es ese alimento que me va a fortalecer para crecer, ¿cierto? Y vamos a mirarlo ahí en Deuteronomio capítulo 28, desde el 1 al 14. Vamos a leerlo de corrido. Dice la palabra de Dios ahí en Deuteronomio capítulo 28. Acontecerá, versículo 1, que si oyeres, ¿cómo dice? Atentamente la voz de Jehová tu Dios, ¿para qué? Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. ¿Y qué más dice? Y te alcanzarán. Óigase bien, vuelve y repite aquí Moisés diciendo: si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Empieza las bendiciones diciendo: bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra. Sí, ve que la palabra lo está haciendo como más personal. Por eso cuando uno lee la palabra y se alimenta, es algo muy personal. Dice: el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Versículo 8. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Qué más dice? Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado cuando ¿qué? Ahí está la clave: cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Versículo 10. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra y en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Versículo 12. Te abrirá Jehová su buen tesoro
el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir, ¿qué dice? Toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no prestarás, no pedirás prestado. Te pondrá Jehová, ¿por qué? Y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. ¿Qué dice? Vuelve y recalca al Señor: si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartas de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Amén. Hasta ahí. A partir del versículo 15 hasta terminar el capítulo 28, ya vienen lo que llamamos las consecuencias de la desobediencia. No lo llamemos las maldiciones, sino las consecuencias de la desobediencia, porque en este tiempo estamos hablando de la gracia de Dios, ¿cierto? Y vamos a mirar entonces el por qué la obediencia me da la fortaleza para crecer. Óigase bien a esta frase: obedecer es el principio fundamental para desarrollar y ver el conocimiento verdadero. Vuelvo y lo repito: obedecer es el principio fundamental. ¿Qué es un principio fundamental? Que es una base, que es algo necesario, es algo que debe estar en todos los seres humanos. La obediencia es el principio fundamental para desarrollar y ver el conocimiento verdadero. El verdadero conocimiento. Porque dése cuenta que el apóstol Pablo en una de sus cartas dice que habla de, no sé si fue el apóstol Pablo o el apóstol Pedro, donde habla que hay una sabiduría mundana, terrenal y diabólica. Eso es un conocimiento. Eso es un conocimiento. Por decir, algunas personas que ahorita de alguna u otra manera son astutos y sagaces para vivir en la corrupción. Mueven y hacen y nadie los ve y no, aquí yo firmé, mire acá esto, y vea, yo lo único que tengo es esto. Por eso es que ahorita hay un déficit, hay un déficit fiscal, económico en muchas naciones. ¿Y por qué se debe a eso? Uno, por la mala mayordomía. Y al haber mala mayordomía es porque hay mentes que no están cumpliendo conforme a lo mandado por Dios, sino que quieren enriquecerse para sí mismo. Entonces ya ahí empiezan a quebrantar lo que es el fundamento principal para que una persona conozca la verdad. Entonces esa persona está viviendo ¿qué? Una mentira, porque aunque uno no lo crea, el dinero, que es algo físico, que es necesario, pero no es importante. Es necesario, pero no es importante, porque es un papel, ¿cierto? Entonces, es necesario para poder nosotros comercializar, comprar, vender, qué sé yo, ¿cierto? Pero no es esa base que me va a dar a mí el crecimiento. Entonces, mucha gente que está con la mente desviada solo piensan y creen que por tener más van a crecer más. ¿Eso qué es? Una mentira. Eso es una mentira. Porque es que si fuera verdad, eso se lo llevarían en el ataúd y allá en el otro lado lo tendrían. Pero no, yo nunca he visto el primer entierro con trasteo. No lo he visto. No lo he visto. Entonces, de igual manera, la palabra de Dios. Óigase bien a este proverbio. Lo saqué de la traducción lenguaje actual. Está en el capítulo 1, versículo 7 de Proverbios. Dice: todo el que quiere ser sabio, óigase bien,
debe empezar por obedecer a Dios. Pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ¿qué? Tremendo, ¿no? Tremendo. Entonces, muchas veces si nosotros no aceptamos la corrección, por eso el apóstol Pablo decía que al principio la corrección no es buena. Eso, la disciplina no nos gusta. Pero el Señor, ¿qué dice? Yo al que amo, lo corrijo, lo disciplino. ¿Para qué? Para que crezca. Si yo a mis hijas, yo no les exijo, yo no las corrijo, ¿cómo cree que va a ser el crecimiento de ellas? Va a ser un crecimiento mediocre. Van a hacer las cosas por hacerlas. No le van a encontrar sentido de pertenencia a lo que ellas son. No se instruyen. Por eso el Señor lo dice en la palabra, ¿no? Instruye al niño. Con eso cuando sea grande o sea viejo, no se apartará. Y a mí me impacta algo. Yo siempre lo he dicho, los que estamos acá somos los más necesitados de Dios. Porque si estuviéramos afuera es porque Dios sabe que podemos pasar las pruebas afuera sin estar congregados. Por eso el más necesitado soy yo, porque estoy acá, por su misericordia. No es que yo sea el más santo porque el otro no viene, no, es todo por su misericordia. Entonces, en vez de uno edificar, destruye. Y recuerde que el Señor nos llamó a ser restauradores de portillos, ¿cierto? Por eso, si nosotros, como lo dice ahí el proverbio que miramos, todo el que quiere ser sabio, ¿qué debe empezar? Debe empezar por algo fundamental. Por eso la palabra de hoy el Señor me la regala titulándola La obediencia me da la fortaleza. O sea, es algo tan fundamental que si yo obedezco lo más mínimo, por eso el Señor dice, si me eres fiel en lo poco. Yo siempre cuando estuve con los muchachos de alabanza aquí, cuando los dirigía, yo les decía, algún día van a haber más músicos, van a haber instrumentos. ¿Se acuerda que eso no teníamos sino un equipito? Yo les decía que no existía ni bajo, yo era con puros karaokes. Yo les decía, mire, seamos obedientes en lo más mínimo, en llegar temprano, orar, organizar un cable, seamos fieles en eso, porque si no somos fieles en algo tan pequeño, tan insípido, tan simple, Dios no nos va a llevar a lo grande. Y bueno, sí, hubieron muchas falencias durante el transcurrir de todos estos tiempos, pero estamos viendo resultados. La obediencia trae, ¿cómo dije? ¿Quién lo dijo? La obediencia trae bendición, porque eso es lo que normalmente Dios quiere. Por eso mirábamos Deuteronomio, pero óigase bien, aquí Deuteronomio no lo vamos a llevar a la parte física. Ay, que bendito serás al salir. No, veámoslo por la parte espiritual. La parte espiritual, ¿por qué? Porque lo material, cuando yo pongo mis ojos en lo material, no crezco, al contrario. Me estanco. Oiga, o sea, vamos a analizar el versículo 1 de Deuteronomio 28. 28, versículo 1. Ahí hay tres palabras claves o tres, ¿cómo le dijera yo? Tres connotaciones específicas que nos marcan un sendero para la obediencia. Óigase bien, vamos a leerlo. Acontecerá que, ¿qué? Pero que si oyeres, ¿cómo? Porque es que la gente oye, pero no son atentos. La gente oye, pero no son atentos. ¿Se han escuchado que a veces uno las coge por los aires? Lucy, ¿me estaba llamando? Las cogió por los aires, ¿sí o no? Pero no estuvo atenta. Lucy, Señor, eso es estar atento, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque a veces ponemos, eso es un ejemplo, a veces estamos haciendo cosas y esto, y el Señor nos habla y uno, ay, a mí algo el Señor me dijo, me pareció como que, ay, venga, ¿cómo era? No estuvo atento.
oyó, pero no estuvo atento. Y nosotros debemos estar atentos, porque es que ahí lo dice, vea. Acontecerá que si oyeres ¿qué? Atentamente la voz de tu Dios. Entonces, óigase bien, esta primera parte es empezar a oír con diligencia. O sea, oír diligentemente. ¿Qué es ser una persona diligente? Que no solamente se limita a hacer lo que se le manda, sino que hace algo más. Eso es ser diligente en la presencia de Dios. O sea, miremos que cuando de pronto a alguien en el trabajo le dicen, hágame un favor, necesito cuadrar esa silla en este lugar. ¿Listos? Gracias, muy amable. Pero él no solo se limita a traerla a este lugar, sino que la limpia, ¿cierto? Y cuando menos pienses que, pero venga esta silla porque está diferente. No, es que me tomé el atrevimiento de limpiarla. Wow, eres muy diligente, haces más. Entonces, esas son las famosas obras que Dios dice en su palabra que preparó de antemano. Dios te dice, ven, y tú vas, pero tú dices, heme aquí. Usted no solamente, sí Señor, ¿qué hago? No, tú eres tan diligente que dice, heme aquí, envíame a mí. Eso es algo diligente. Ahora, vamos a seguir, avancemos ahí. Hay otra palabra muy clave ahí en el versículo 28, en el capítulo 28, versículo 1. Y dice, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Hay algo que es clave y es guardar. ¿Qué es guardar? Guardar es mantener algo intacto. Cuando yo a alguien le diga, me hace un favor, me guarda estos 10,000. Y cuando yo venga aquí quiero recibir moneditas, no, porque entonces no me los guardó. Yo le voy a decir de pronto a esa persona, uy hermano, perdone, pero yo le dije que me los guardara, no le dije que los gastara. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es guardar? Mantener. Y si Dios nos dice guarde la palabra, que hay que mantenerla. Eso es la meditación, mantenerla en la mañana, en el día, en la tarde, en la noche, al levantarse, mantenerla. Eso es guardar. Dice, guarda sus palabras. Y miren más que lo que dice ahí, poner por obra. O sea, hacer o desarrollar algo escuchado o mandado o dirigido con puntualidad. Eso no es de que Dios te dice dentro de un año lo hacemos. No, puntualidad. Porque cuando Dios habla, el pueblo escucha y obedece, ¿no? ¿Cierto? Bueno, vamos a mirar algo en el versículo 9. Vamos a analizar 28:9. Capítulo 28, versículo 9. Dice, entonces, ¿te confirmará Jehová por pueblo qué? Por pueblo santo suyo, ¿cómo te lo ha jurado? ¿Cuándo qué? Los mandamientos que Jehová tu Dios, y anduvieres. O sea que ahí ya le pone algo más. ¿Qué es? No es solo guardar, es, y andar es avanzar. ¿Sí o no? Cuando usted está andando, usted no hace la de Michael Jackson, ahí, ¿cierto? Ahí, no, usted avanza. Voy para allá, usted llega allá. Voy a la cafetería, llega a la cafetería, camina. Y a veces, eso lo hemos compartido aquí mucho, muchas veces decimos, ahí estamos en el proceso. Pero es que el proceso no es estancamiento, proceso es avanzar.
Por decir algo, ahorita nos vamos en proceso para la casa. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es la meta? Algunos se van en carro, otros se van en bicicleta, otros se van a pie. Pero tenemos que avanzar. Y aquí dice, no solamente guarde, o sea, no solamente mantenga, no solo me cuide ahí la palabra, así que no se le vaya a salir un versículo, que no se le va a salir una grosería en vez de un versículo. No, guarde, mantenga. Sí, pero no solamente mantenga, sino avance. Es lo que Dios nos está pidiendo. Entonces, por eso es que la obediencia es el principio fundamental para crecer. Ahora, vamos a analizar rápidamente el versículo 14. ¿Cómo dice el versículo 14? Dice, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni siniestra, ni para ir a otros dioses ajenos y servirles. Óigase bien la clave ahí. Ahí hay algo muy específico, es no apartarse. Es no apartarse. Mire, yo siempre le he dicho a la gente que con los que yo comparto, con mis amigos, los que están, los que no están, los que a veces veo, los que a veces no veo. No, mentira, los que a veces veo porque yo no soy omnipresente. Entonces, bueno, sí, también por Facebook, porque no los veo, pero sí les puedo compartir por Facebook. Les digo siempre algo, no importa donde usted esté y cómo esté, si Dios así lo quiso, Dios te sacará de ahí. Así de fácil. Porque es que mire, muchas veces Dios va a permitir que una persona caiga en lo vil, lo menospreciado. ¿Para qué? Para Dios hacer grandes cosas y empezar a avergonzar a los que supuestamente dicen que son tan sabios, tan santos, tan puros. ¿Por qué? Porque es que hay algo tan hermoso que yo siempre lo analizo y lo miro, y es, por eso es que tenemos un Dios más allá del 100% perfecto. Más allá. O sea, Dios es más allá del 100% perfecto. ¿Qué quiere decir? Que Él permite que lo neguemos. Él permite que nos olvidemos quizás de Él, para Él decirnos en esa negación que nosotros vivimos, que Él existe. ¿Sí? Así es fácil. No sé si ustedes alguna vez han escuchado ese testimonio de un cantante argentino, no recuerdo ahorita el nombre, que él comenzó en los caminos del Señor. Sus padres eran pastores y da la casualidad que es un buen guitarrista y un buen vocalista. Este hombre, y es de Argentina, este hombre resultó cantando música rock en el mundo, y estando en México, allí le pasó una situación muy tremenda. Él ya se había tatuado, él ya fumaba marihuana, vivía una vida de desastre. Por eso es que las mamás, solo hay una. Es que la mamá siempre creía y decía, mi hijo algún día volverá, con sus greñas, con lo que sea, pero Dios es Dios. Y es un hombre, Pablo Olivares, excelente hombre, canta muy bonito. Este hombre cuenta que estando allí en México, ya para presentarse, los intentaron robar, los atracaron, se podría decir, y literalmente los encañonaron, y justo a él lo encañonaron ya para matarlo. Ahí lo arrodillaron y le dijeron, ¿usted cree en Dios? ¿Usted cree en Dios? Claro, un mechudo loco ahí, pues uno ve ahí un greñero y uno dice, no, este man, ¿qué va a creer en Dios? Y él dice que de un momento a otro, en lo más profundo, dijo, sí creo en Él. ¿Y sabe qué le contesta a este hombre? Le dice, por haberme dicho eso, no lo mato. Ese es Dios. Pero es Dios el que hace las cosas, no debe ser uno. Porque no creo que el pastor de la congregación haya mandado a estos matones para que vaya y sígamelo y me le hace el seguimiento y me lo obliga a decir que él ama a Dios. No. Y fue tan impactante ese cambio que este hombre tuvo en su vida, que ahorita impacta a jóvenes
Que hay muchas congregaciones donde dicen, ay, miren ese greñero, miren ese tatuaje. No, ya se tatuó, ya quedó así. Ya quedó así. Pero es que no es lo externo. La obediencia se ve es. Porque es que mucha gente, pero es que usted no se pone falda, usted no está obedeciendo a Dios. Usted no esto, usted no lo otro, yo no la veo que se arrodilla. Yo no la veo que por el Face por la mañana se aparece. No, no, no. Eso es algo interno. Porque cuando yo hago las cosas por apariencia, por agradar a los hombres, estoy desagradando a Dios. ¿Y qué dijo Pablo? Pablo no, sino Pedro. Es mejor obedecer a Dios antes que a los mismos hombres. Se lo dijo Pedro, se lo dijo ahí, como dicen por ahí, teniéndolos al frente a los sacerdotes. Bueno, deje de hablar de más de ese Dios. Qué pena, pero es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ya se podría decir que estaban, era mejor dicho, para justiciarlos. Y vamos a ir avanzando, ya estamos terminando la primera parte. No, mentiras. Entonces, dése de cuenta de algo, y es muy específico. Cuando yo me aparto, puedo estar terminando, ahí lo dice en el versículo 14, siguiendo a falsos dioses. Y cuando hablamos de dioses, no hablamos de que hay más dioses aparte de los de Dios, no. Dioses con D minúsculo. Esos dioses pueden ser nuestras propias creencias, nuestro propio yo, nuestros hijos, nuestro padre, nuestro trabajo, nuestro mismo dinero, se convierten en ese Dios. Y ahorita en Colombia y en muchos lugares, pero hablemos aquí de nuestra nación, no nos vayamos muy lejos, sino acá nuestra nación. ¿Por qué está pasando lo que está pasando? Porque muchos estamos siguiendo dioses falsos. El dios Mamón, que ya saben cuál es el dios Mamón, el dios dinero. Estamos siguiendo el Dios que no es Dios, sino que es simplemente una añadidura, pero que nosotros le hemos dado ese poder de que es Dios, esa connotación, ese título. Entonces, mire a esto. Creer espiritualmente me saca del sistema de pensamientos que solo se acoplan a lo material y carnal, cautivando nuestra alma a la esclavitud o servidumbre. ¿Sí? Volvamos a leerlo porque eso está como bueno. Yo no sé, yo lo escribí ahí porque el Señor me lo regalaba. Eso no lo bajé de Wikipedia ni nada. Bueno, no, eso es solamente estudio. Creer espiritualmente me saca, óigase bien, antes de avanzar, hace 15 días que yo compartí con ustedes también. Acuérdense que una cosa es creer, otra cosa es conocimiento, ¿cierto? El creer es el principio de un bebé. Pero cuando el bebé no crece, es porque algo pasa. Hay una enfermedad, hay un atrofiamiento en alguno de sus órganos, en sus huesos. Algo pasa, ¿cierto? Entonces, cuando ese creer, óigase bien, no es procesal, no avanza, se me convierte en creencia. Ese es el error. Se me convierte en creencia. Y esa creencia se convierte en una tradición, una norma. Entonces, un ejemplo. Yo tengo que ir a la iglesia con corbata. ¿Recuerdan que eso en un tiempo era todo el mundo con corbata? No, que las mujeres con falda larga. Y las devotas van a ir más rápido al cielo. Las devotas. Las devotas largas. Entre más larga sea la boca. No, mentira. Pero entonces se armaron esas cosas que eran solo, o sea, en un momento la persona que recibió eso dijo, no, yo quiero estar bien pintoso para el Señor, yo quiero irme con mi corbata y con mi pantalón, qué sé yo, porque voy para servirle a Dios. Y el hombre de pronto se paró aquí o en la puerta y empezó a predicar. Claro, mucha gente lo vio y dijo, wow. Y de pronto ya empezaron a coger esa maña, esa costumbre. Ay, si él lo hace, yo también. Entonces, una creencia que está errada y que en la Biblia no está,
expulsar demonios, que zapatear. Eso se convirtió en una creencia y esa creencia ya es una tradición. ¿Sí o no? Ya es una tradición. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Póngale cuidado. Creer espiritualmente me saca del sistema. Ahí, es el primer paso. Me saca del sistema. ¡Pum! Me saca de acá y me pone acá. ¿Pero para qué me pone acá? ¿Para que yo vuelva allá o siga creyendo allá lo mismo que está creyendo allá? No. Un ejemplo, un niño de 5 años no es lo mismo un muchacho de 14. El niño de 5 años piensa en juguetes, en bombombones y en comer y en dormir y ya. Pero el de 14 ya piensa de pronto en una novia. ¿Sí? Hoy en día, ¿cierto? Ya piensan de pronto, los más centraditos dicen: yo que quiero estudiar, yo me quiero preparar en esto, yo quiero tener mi carro. ¿Sabes que un niño habla bobadas? A un niño se le perdona todo. ¿Se han escuchado esa frase? Los niños no tienen la culpa. Sí, porque se le cayó sin querer el vaso, pues, mijo, ¿usted qué es esto? Yo ya le he dicho. Pero cuando ya se le cae el vaso durante 14 años todas las veces, ya uno dice: venga, usted tiene Parkinson, ¿qué tiene? ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene? ¿Perdón? Ay, me hizo acordar de algo, pero no, eso no va para esta noche. Es un chiste, pero no. Vamos a seguir acá. Es un chiste muy, que me lo contó Gabriel. ¿Mólico? Entonces, creer espiritualmente me saca del sistema de pensamientos que solo se acoplan a lo terrenal. Solo se acoplan a lo terrenal. Entonces, ese sistema de pensamientos que es solamente: si tengo, soy feliz. Si está, oh, qué bendición. Si esto, si lo otro, qué maravilla. Entonces, salirnos del sistema de pensamientos. Óigase bien, ¿qué es salirnos del sistema de pensamientos? Ya no leer Deuteronomio como bendición o maldición, sino como consecuencia. Punto. Porque esto es trastocado. Esto no es original. Esto ya está traducido. El original puede haber dicho otra cosa. Y lo más grande, Dios dice a cada instante nuevas cosas. Porque ¿qué dice la palabra? Nuevas son sus misericordias cada día. Y Dios habla de muchas maneras y de muchas situaciones y siempre nos da una dirección para crecer. Óigase bien a esto. Vamos a leer rápidamente Hebreos. Pero antes de leer Hebreos, quiero recordarles algo. Primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. ¿Se acuerdan? ¿Cierto? Entonces, en el primer cielo, óigase bien, que es todo lo que estamos viendo acá, inclusive las galaxias por allá, esos otros planetas que dicen que existen, que yo creo que sí existen porque Dios es muy grande. Dios no es de que: los voy a hacer solo a ustedes porque es que ustedes son tan hermosos, tan cachetoncitos, tan lindos. No. Yo sé que existe vida en otros lugares. Lo sé. Con el pastor hemos venido divagando esa parte y en su momento será compartido. Es algo que no es de masticar así como, por eso es que Pablo decía: ustedes ya deberían de ser adultos de leche, o sea, dejar de creer de que Dios está por allá arriba y que no sé qué, y que sé cuándo. Algunos vamos a llevar una sorpresa bien tremenda después. Entonces, viendo eso del primer cielo, segundo cielo y tercer cielo, entonces en el primer cielo está lo que no se ve, el segundo cielo está todo lo espiritual, ahí está Satanás y sus secuaces, ¿cierto? Y en el tercer cielo es donde dijo Pablo, allá en el tercer cielo, donde están los ángeles, donde está la presencia de Dios. Pero óigase bien, en ese tercer cielo, ahí es donde está el conocimiento de la verdad. Entonces, Dios quiere que yo desde el primer cielo sea obediente. Ser obediente ahí me da el crecimiento para entrar al tercer cielo. Así de fácil. Por eso Pablo,
óigase bien, Pablo de Tarso, cuando fue transformado, que quedó ciego durante 3 días, ¿cierto? En esos 3 días, él empezó a recibir la obediencia. Jesús quedó escrito ahí en Hebreos, que dice que él, para aprender a obedecer, tuvo que sufrir. ¿Sí? Y uno dice, pero Jesús, el Hijo de Dios. ¿Sí? ¿No que la carne no quiere sufrir? Entonces, si la carne no quiere sufrir, es porque quiere hacer lo que se le da la bendita gana. Entonces, uno, para que aprenda a obedecer, muchas veces por eso es que Dios tiene que mandarlo a uno allá, a revolcarse como la puerca, a comer vómito y todo lo que llamemos es lo feo. Pero eso vuelvo y digo, los que están allá no es que sean peor o lo más malo o lo más vil que nosotros que estamos acá, no, sino que ellos están pasando un proceso, y si nosotros somos espirituales, estamos dándole gloria a Dios, porque Dios a ellos los sacará de ahí, porque es que Dios es Dios. Entonces, volviendo acá, óigase bien, Hebreos capítulo 5, versículos 12 y 14, rápidamente, mire, dice: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. Ahí está la clave. Entonces, un bebé toca seguirle machacando. Mi hijo, no lo haga, que no lo haga. Entonces, hasta que él no sepa que eso duele, no deja de hacerlo. Como el niño que de pronto ve una vela y ¡ay, una vela! No va a meter el dedo ahí. No vaya a meter el dedo ahí. ¡Ah! ¿Qué le dije? Así son niños. Entonces, ahí usted se puede evaluar en qué parte del proceso va. Si usted vuelve y lo hace, bueno, entonces no pelee más con demonios. ¿Sí ve? Entonces ya salga de la tradición de que fuera Satanás, otra vez este diablo puerco y cochino me hizo caer. No. Eso es una tradición. En un principio era un creer, pero lea la Biblia donde Judas dice, son, en la versión Dios habla hoy, creo, dice, son peor que bestias brutas, que pelean y dan rienda suelta al aire, pelean contra el viento, no saben qué estar haciendo. Eso es un show. La verdad, eso es un show. Dios lo que quiere es que si yo fallé, si yo de pronto cometí algún error, vaya a los secretos, cierre su puerta que es aquí, cierre su mente. No es que se va a cerrar alguna puerta física y voy a buscar donde con una, ¿cómo es que se llama eso? Una brújula hacia dónde está Jerusalén, hacia allí, porque es que Daniel decía que él oraba hacia Jerusalén, y entonces voy a entrar en el ayuno de Daniel y no sé qué. No. Si Dios a usted no le ha mandado eso, no lo haga, porque la Biblia es algo espiritual. Usted debe hacer algo espiritual. Eso es obedecer, y cuando usted obedece, vas a crecer. Claro, porque es que mire, si mi hija Marian Giret, que ya está crecidita, ya está grande, puede orientar a quién, a la menor, ¿cierto? Pero si ella ni crece, sigue con las mismas niñeras, ¿qué le va a enseñar al otro? Así de fácil. Óigase bien. Entonces, mire lo que dice el versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche, ¿qué dice? Es inexperto. ¿En dónde? En la palabra de justicia. ¿Por qué qué? Porque es un niño. Mírelo como remata el 14. Óigase bien. Pero el alimento sólido. Ahí está la clave. Entonces, para yo ser maduro espiritualmente, yo tengo que empezar por lo más básico, que es la obediencia. Es lo básico. Y créame que obedecer
No es difícil. Lo que pasa es que nosotros nos complicamos. No, pero es que yo siempre, el bruto, el esto, yo siempre ahí, no, yo soy manso, pero no menso y menos manco, yo me defiendo. No has crecido. ¿Por qué? Porque el que ha crecido dice la misma palabra, bueno, no es la palabra, hay un dicho popular que para pelear se necesitan uno acá y otro acá. Yo no he visto el primer boxeador peleando solo en un ring que suena la campana, ping, 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 ahí se está dando solo él mismo, sí señor, ahí va. ¿Cierto que no? En un ring de boxeo se encuentran por mucho 3 cuando está el árbitro, pero si el árbitro se descuida también le dan, ¿sí o no? Entonces para pelear se necesitan 2. Óigase bien esto, vea, para pelear se necesitan 2. Entonces, ¿usted con quién está peleando? Está loco. Usted es un niño. ¿Se han visto que los niños son muy imaginativos? Yo jugaba solo. Carros, porque eran con carros. Las niñas con, ay, mi bebé, y solas. Así hay mucho creyente. Óigase bien, mucho creyente, no hijo de Dios, porque es que el hijo de Dios sabe para dónde va. El hijo de Dios ni siquiera juzga al que no es todavía hijo de Dios. El hijo de Dios se queda y dice, como dicen por ahí, Dios quita, Dios da. Dios sabe y yo no sé. Entonces, volviendo acá, en el versículo 14 mirábamos, pero alimento sólido, ¿para quién es? Es para los que han alcanzado, ¿qué? Madurez, para los que por el uso tienen, eso es clave, ¿qué tienen? Pero ¿cuál es? ¿Qué tienen ejercido? Los sentidos. Cuando hablamos de sentidos, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de sentidos? ¿Cómo? Cierto, entonces miremos los sentidos. El tacto, el olfato, el gusto, ¿cierto? ¿Qué más? La vista, el oído. Entonces dice que cuando ejerce eso, o sea, ya no se deja llevar fácilmente, porque Pablo lo dijo, sí, creo que fue Pablo, donde dice, me temo que a muchos de ustedes los cautive sus sentidos, como lo hizo con quién, con Eva. Entonces cuando no, vea, póngale cuidado a esto, me voy a repetir a unas prédicas que se compartieron hace como unos 6, 7 años atrás. Adán y Eva físicamente estaban adultos, físicamente ya eran grandes, pero espiritualmente ¿cómo estaban? Eran bebés. Por eso Dios les dijo, no coman. ¿Y un bebé qué hace? Todo lo contrario. ¿Sí o no? Uno le dice al bebé, no lo haga. Te volteó y, sí, ve, yo le dije que no lo haga. Ese es nuestro Dios. Por eso es que cuando nosotros nacemos, o sea, traemos ese chip, esa esencia de rebeldía, de hacer todo lo contrario a lo que se nos dice. Entonces miremoslo desde esa parte, póngale cuidado. Muchos no pueden digerir el alimento sólido, que es algo espiritual, porque no han crecido. No han crecido. Hace 15 días lo compartí acá. Yo no le puedo exigir a mi hija de 5 años lo mismo que le exijo a mi hija de 12. No puedo. Me tiende la cama ahí bien tendida. Y si la grito, ¿qué hace la niña? Quédate acá. Entonces a un bebé espiritual, si yo le digo, hermano, usted, esto, ¿cómo termina? Yo no vuelvo por allá entonces. Es un bebé. Pero entonces ahí es donde el que es espiritual discierne las cosas espirituales y dice, este es bebé, este es adulto.
Pero el que todavía sigue siendo bebé y dice que reprendiendo y haciendo, y es que usted tiene la culpa, José Miguel, ¿por qué no me trajo agüita esta vez? No, mentiras. No, tranquilo. ¿Sí entiende? El que es bebé es machucante y esto, porque usted sabe que los niños cuando están jugando resultan después peleando, pero a los 3 minutos vuelven otra vez a estar jugando, ¿cierto? Así, entonces dése cuenta, para el Señor un día son como 1000 años, y 1000 años como un día. Entonces nosotros hoy estamos bien y esto, y mañana ya estamos mal. ¿Será que somos adultos o somos bebés? Ahí déjelo así, porque eso Dios solo lo conoce. Entonces póngale cuidado a esto. Por eso debemos tomar la leche espiritual para crecer, ¿sí o no? Entonces la leche espiritual me va a dar el crecimiento. Entonces por eso es que se están haciendo en las mañanas la oración, los versículos. Esa es leche espiritual. Venimos acá, oramos los versículos, leche espiritual. ¿Por qué? Porque usted algún día va a crecer. Va a crecer y va a poder soportar el alimento sólido. Y el alimento sólido es cuando se le para de pronto el pastor y le dice: no me gustó esa alabanza, y usted: gloria a Dios, la vamos a hacer mejor. ¿Por qué? Porque escucha la voz de Dios, más no la del pastor, y es diligente, da una milla más, avanza, no se queda ahí, no se siente por eso, sino al contrario, dice: wow, el Señor me está hablando, me está exigiendo, y si Dios dice que puedo dar más, es porque Él sabe que puedo dar más. Entonces, para ir concluyendo, recordemos lo que estábamos hablando de Adán. Entonces, Adán y Eva estaban adultos físicamente, ¿cierto? Físicamente estaban adultos. Ahí no dice: y creó a niño y niña que los llamó Adán. No, hombre y mujer. Pero eran bebés espirituales. Entonces, al ser un bebé espiritual, óigase bien a esto, al ser un bebé espiritual, vamos a mirarlo rápidamente. Génesis capítulo 2, versículo 15 y 17. Rápidamente. Tomó pues Jehová Dios, ¿a quién? Al niño, ¿sí? Al niño, al hombre, y lo puso ¿en dónde? En el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrase y lo guardase. Y mire lo que dice acá. ¿Qué es mandar? Es una palabra, es una orden, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Mire lo que sigue diciendo: mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Entonces póngale cuidado a eso, porque el día que de él comieres, ahí está la clave. Póngale cuidado a esto. Mire este pequeño desglose que el Señor nos permite en este solo versículo. ¿Qué es obedecer? Porque acuerde que el principio fundamental para crecer es la obediencia. Entonces, obedecer conforme a este versículo, que es el principio de todo lo que hace, ahí sí como dicen, de todo lo que es el hombre. Obedecer, primero, cumplir la voluntad de Dios, ¿cierto? Segundo, hacer lo establecido por norma o ley, hacerlo. Que esto se hace, así toca hacerlo. Y segundo, acatar órdenes que fueron dadas por una autoridad. Así de fácil. Entonces, démonos de cuenta, aquí Dios, ¿sabe qué quería con Adán? Que él creciera. Él necesitaba era que él creciera. O sea, si él hubiera pasado la prueba, hubiera crecido. Por eso Jesús dice allá en el Nuevo Pacto, de Pablo también lo dice que, creo que está en Romanos, dice que así como llevamos la imagen del terrenal, también llevaremos la imagen del espiritual. ¿Por qué? Porque la imagen del terrenal, ¿qué era? Algo muy natural. Era un bebé. Era algo que solamente estaba cimentado por los sentidos: vista, gusto, olfato, tacto, ¿cierto? Todos los sentidos estaban ahí activados y Dios necesitaba que esos sentidos crecieran, se desarrollaran a la manera de Dios. ¿Cómo falló?
Entonces Dios dice, listos, el primer Adán es alma, o sea, sentidos, algo muy terrenal. Y el postrer Adán, que es Jesucristo, ¿quién es? ¿Un qué? Espíritu vivificante. Entonces, yo tengo que salir de esa parte almática para llevar esa parte espiritual. Entonces, cuando ya soy algo espiritual, ya a mí los sentidos no me gobiernan. Porque es que los sentidos están ¿en dónde? En el alma. Son emociones. Pero el que es espiritual juzga todas las cosas. Entonces, ¿qué es lo que Dios quería con Adán? Óigase bien, era que él creciera por medio de la obediencia. Pero entonces, póngale cuidado, ¿qué es el alimento sólido? Óigase bien, ¿o qué es el crecimiento? Primero, tener en claro algo aprendido, que por medio de la práctica se adquirió. O sea, en pocas palabras, lo que yo vaya haciendo día tras día, eso me va a traer un conocimiento. ¿Seguro? Alguna vez, creo que eso todos pasamos por ahí. No sé si se acuerda. ¿Qué fue lo primero que usted hizo en la cocina de comer cuando estaba aprendiendo a cocinar? Yo, un huevo cocinado. ¿Sí? Se me secó el agua, pero no tuve problema porque quedó bien cocinado. Sí, eso fue lo primero que yo, cuando vea, mi abuelita me enseñó, me dijo, mire, mi hijo, usted le echa un pocilladito de agua, prende aquí y hace esto y eso. Entonces, cuando a mí me tocó solito, yo llegué, prendí con delicadeza y puse ahí el hierba, y yo miraba, ¿será que ya está cocinado? Hierba, hasta que se secó el agua. Y yo apagué eso. Y cuando lo saquemos, yo casi me escalabro yo. Estaba duro. Eso era un huevo bien duro. Entonces, eso me trajo a mí un conocimiento. Porque aprendí algo. Entonces, aprendí algo y ese algo lo voy perfeccionando con el proceso, avanzando. Entonces ya no dejo después secar el agua. Ya no hago un huevo, hago dos. Ya después ya no los hago cocinados, los hago fritos. Aprendí algo más y así yo hasta que voy avanzando. Eso es crecer. Entonces, ¿qué es lo que necesitaba Dios que Adán hiciera? Era que aprendiera, que él ve. Porque es que dése de cuenta que la mujer, ¿qué es lo que dijo? Es que de ese fruto no podemos ni tocarlo. ¿Dios dijo eso? Dios no dijo que no lo tocara, dijo es que no lo coma. Y el comer, lo hemos hablado acá, comer es ¿qué? Comer es pensar. Porque ahí no fue que cogió y lo disgustó, no, comer es pensar. Y cuando ella empezó a pensar, es más, ella en su momento, dice la palabra de Dios muy claramente y muy específicamente, en su momento no se le abrieron los ojos. Cuando comió Eva no pasó nada. El problema fue cuando comió Adán. El problema es cuando el sacerdote se sale del propósito de Dios. No los hijos. Los hijos siguen siendo hijos. Por eso es que Jesús nos enseña. Jesús es el sumo sacerdote. Y él, por obediencia al Padre, dice, yo pago por ellos. Así es fácil. Él no dice, bueno, yo pagué, pero mire a ver cada uno de ustedes cómo se salva. Hágale a ver, hagan lo mismo que yo hice. Aguanten hambre 40 días y 40 noches a ver. Levanten, hagan milagros. No, Dios no dijo eso. A través de Jesús no dijo eso. Dijo, el que cree en mí, como está escrito en la palabra, este será salvo. Pero no solamente hasta ahí, sino el que persevere hasta el fin. O sea que eso es un avanzar y estamos culminando. Póngale cuidado a esto. Obedecer, vuelvo y repito la frase del principio. Obedecer es el principio fundamental. ¿Para qué? Para el conocimiento verdadero. Obedecer. Tanto nos cuesta obedecer que la verdad
yo sé, tengo todavía el privilegio para este tiempo de poder tener a mi mamá, de poder tener a mi papá. Y los que los tienen, aprovechen, porque ellos seguirán siendo padres hasta que el Señor se los lleve, ¿cierto? Hay algunos que ya no los tienen, y lo más duro, quizás esta pandemia se los llevó. Y muchos de esos hijos dirían: cuánto quisiera tenerlos y que él me diga: mi hijo, no vaya, y listo, no voy. Quizás de pronto es duro decirlo, muchos padres en esta pandemia perdieron a sus hijos por la misma desobediencia, por la desobediencia. Y si nosotros ahorita estamos vivos, vuelvo y le digo, no es porque seamos más que los demás, sino porque es que Dios tiene misericordia, porque sabe que si nos muriéramos en este instante, nos perdimos. Y Él dice: no, yo no me lo llevo a usted todavía, porque, y mucha gente quiere morirse. Señor, esta pandemia, todos se mueren menos yo ya no quiero sufrir. Y no es tiempo para llorar, es tiempo para crecer. Y creo entender también por el Espíritu que cuando yo ya verdaderamente estoy preparado para irme, es porque he crecido. Nosotros como seres humanos, siempre vamos a tender a hacer todo lo contrario a lo que Dios nos está dirigiendo, lo que Dios siempre nos ordena. Nosotros siempre vamos a tener un pretexto a cada texto. A cada texto vamos a tener un pretexto. Sí, pero es que eso fue en la época de Moisés, por eso es que Dios le habló en Deuteronomio de eso. Eso es para Moisés y los que estuvieron en esa época. ¿Y es que acaso tú quién eres? ¿Mejor que Moisés o peor que Moisés? No, tú eres un hijo de Dios, y como hijo de Dios el requisito es crecer. Así que quiero que se ponga sobre sus pies, y en esta noche, ya para salir, vamos a pedirle a Dios con nuestro corazón, que es nuestra mente. Vamos a pedirle a Él que aquello que a veces nos tiene en la desobediencia, nos ayude el Señor, porque es que nosotros no podemos. Que nos ayude a ser obedientes, que nos ayude a mantenernos en esa obediencia. ¿Sabe por qué? Porque vuelvo y lo digo, tristemente, en esta pandemia que llevamos ya un año largo, muchos partieron en desobediencia, muchos se fueron en desobediencia, y qué triste que se fueron, y ya quizás no los vamos a volver a ver. Pero si nosotros estamos acá es por la misericordia de Dios, es por la mera misericordia de Dios. Por eso vamos a decir este salmo, que es muy célebre, y es uno de los salmos que la verdad nos lleva a doblegar nuestro espíritu, a decirle a Él: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Que dice: borra mis rebeliones. Dice: lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y el pecado está siempre delante de mí. Contra ti, y solo contra ti he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que tú seas justo
en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. ¿Y qué más dice? Y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados. ¿Y qué más dice? Borra todas mis maldades. Óigase bien. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque tú no quieres sacrificios, que yo los daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios para Dios, que son el espíritu quebrantado, mas al corazón contrito y humillado, tú no desprecias, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, la ofrenda del todo quemada. Y entonces se ofrecerán ¿qué? Becerros sobre tu altar. Cuando hablamos de esos becerros, no es algo físico, es una ofrenda. Y esa ofrenda antiguamente era un animal, ¿cierto? Era un ser viviente que simplemente pagaba el precio de nuestro error, o del error de la humanidad en ese entonces. A este tiempo nosotros somos esa ofrenda. Quizás no esos animales, pero sí esos hijos que se presentan delante de Dios. Se presentan delante de Dios. Y la mejor manera de presentarnos también es con su palabra. Porque es que esa palabra me presenta a mí como tal y como soy. Sí, tal y como soy. ¿Y cómo era Adán en el principio? Desnudos, tal y como soy. No tenían un argumento, Señor, aquí estoy, mi carro, mi casa. No, estaban como desnudos, no tenían nada. Por eso cerremos nuestros ojos y con este salmo vamos a decir: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro vendrá de Él, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es mi guardador, el Señor es mi sombra a mi mano derecha. El sol no me fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Jehová no guardare esta ciudad, en vano vela la guardia. Por lo demás es que me levante temprano y que vaya muy tarde a reposar, y que coma un pan de dolor, sabiendo muy bien que Dios a su amado dará el sueño. Por eso podemos decir: he aquí herencia del Señor, son mis hijos, y cosa de gran estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Por eso bienaventurado el hombre que llena su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Santo es nuestro Dios,
Démosle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Gloria a Dios.